Muy buenos días, queridos estudiantes del grados noveno. Hoy iniciamos nuestra segunda semana de actividad virtual, dándole gracias a Dios pues, por permitirnos estar nuevamente a través de este medio. Este tema que vamos a iniciar hoy, mecanismos de participación ciudadana, está engranadito con lo que hicimos en la clase anterior, en el cual hacíamos la evaluación general del proceso de elección de los entes de control estudiantil, que eran los cuales fueron el personero y el contralor estudiantil. En este caso, quienes fueron ganadoras fueron niñas, entonces contralora y personera estudiantil 2020. Cuando hablamos de mecanismos de participación, primero vamos a definir qué es un mecanismo. Un mecanismo es la manera de producirse o de realizar una actividad, una función o un proceso. Resulta ser entonces que después de la renovación de la Constitución de 1886, se organiza un grupo integrado por varios sectores sociales, llamado la Constituyente o Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Estos integrantes o estos representantes fueron elegidos por el pueblo, que tuvo la gran misión de redactar la nueva Constitución, es decir, nuestra Constitución Política de 1991, que es la actual o vigente. ¿Qué son los mecanismos de participación ciudadana? Para entender esta pregunta, acudiremos a las siguientes premisas. Colombia es un país democrático. Aquí vamos a ir dándole una explicación más pormenorizada a cada una de estas premisas. Colombia es un país democrático. Como país democrático, desde la expedición de la Constitución Nacional de 1991, trajo una gran reforma, donde los ciudadanos hacen parte e interactúan directamente en el poder y la conformación del poder político. El ciudadano puede ejercer ese control y esa democracia participativa dentro del Estado colombiano. Cuando miramos acá el ejercicio del poder público, segunda premisa, dice, el ciudadano no solo ejerce su derecho al voto como en otras constituciones, y hasta allí llegó su misión. Aquí, además de ejercer su derecho al voto, tiene otras herramientas que le permiten interactuar con el Estado o contra el Estado, ¿sí? Para proporcionar criterios, ideas, mecanismos, ayuda, leyes, interacción importante que se realiza entonces del ciudadano, que toma un rol activo dentro de esa conformación del ejercicio político. El ciudadano toma desde su vida civil partido en las decisiones que conforman el Estado colombiano, queriendo decir que aquí el ciudadano no es estático, ¿sí? Él actúa, él reclama sus derechos para que se dinamice más el proceso de interacción entre él y el Estado. Cuando hablamos de los medios para la participación como tercera premisa, entonces incluimos que son formas establecidas por la Constitución de 1991, y esta Constitución de 1991 dice: démosle al ciudadano unos mecanismos, unas herramientas para que él pueda interactuar frente a decisiones tomadas, teniendo en cuenta esa misma constitucionalidad. Le da esas herramientas, esos mecanismos, donde él tiene
participación y tiene poder de decisión. Cuando hablamos aquí de la participación y decisión, vamos a tener en cuenta aquí un paralelo entre la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991. Entonces, la Constitución de 1886 es una democracia representativa, ¿sí? ¿Por qué representativa? Porque la participación del ciudadano aquí se agota con el voto otorgado. ¿A quién le otorga ese voto? Pues a la persona que lo va a representar. Si votaba por X o Y representante, estos tenían el poder de actuar y hasta allí llegaba la participación del ciudadano. Observamos aquí un gráfico donde hace alusión a lo que estamos diciendo. El pueblo le otorga a su representante todos esos derechos para que hable por él, pero ya aparece una inclusión más dinámica y esa la vemos en la Constitución de 1991, que es la Constitución que nosotros en estos momentos tenemos vigente. En la Constitución de 1991 la democracia es participativa, porque aquí el ciudadano no solamente vota, tiene forma para interactuar con ese poder con el cual ha votado. Aquí el ciudadano puede derogar. ¿Y qué es derogar? Derogar es dejar sin vigencia una disposición normativa, ¿sí? El ciudadano interactúa, tiene una actividad política, se dota de muchos mecanismos, ¿sí? Es un ciudadano activo. ¿Por qué decimos que es un ciudadano activo? Porque la misma Constitución le está dando el poder para que él pueda actuar. Observamos entonces aquí un gráfico alusivo a esa democracia participativa, donde está cada uno de los ciudadanos, ¿sí?, en este proceso de elegir de manera libre, ¿sí?, sin ningún temor, sin ninguna presión a quien lo va a representar, y con la otorgación de esos mecanismos importantes para rechazar, para derogar algunos aspectos que él considere que no van, por ejemplo, como sacar del cargo a ese personaje al quien le dieron su voto de confianza y no ha llevado a cabo todas las propuestas con el cual ganó esos adeptos para darle solución a problemáticas sociales. Dentro de esos mecanismos que le otorga al ciudadano la Constitución de 1991 está el referendo, el voto, el plebiscito, la iniciativa legislativa, la consulta popular, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato. Pero recordemos que toda situación que se presenta constitucionalmente, esta debe tener un soporte legal, y estos mecanismos de participación ciudadana pues tienen su soporte legal. Entonces, la Constitución política, dentro del título cuarto, este título cuarto es de la participación democrática y de los partidos políticos, y en su artículo y en su capítulo número 1 habla de las formas de participación ciudadana. En sus artículos del 103 al 106, allí nos están indicando
todo lo que nosotros como ciudadanos debemos hacer. Así como en nuestra institución nos dan a conocer el proceso de cómo elegir a nuestros representantes o a nuestros entes de control estudiantil, que se realiza en los primeros 30 días después de haber ingresado a el año lectivo vigente. Entonces, esta legislación también tiene su cimentación en la Ley 134 de 1994, la cual habla de la reglamentación de todos esos mecanismos de participación ciudadana. Aparece también la Ley Estatutaria 1759 del 2015, del 6 de julio, por el cual se dictan disposiciones en materia de promoción, protección del derecho a la participación democrática. Y como lo había dicho anteriormente, la Ley 134, por el cual se dicta o aparece toda la reglamentación relacionada con los mecanismos de participación ciudadana. Afortunadamente nosotros en la institución tenemos en la pared que corresponde al frente del rancho de ciencias sociales, están ubicaditos en la pared cada uno de los títulos, ¿sí?, que están inmersos dentro de la Constitución Nacional o que componen nuestra Constitución, que son 13 títulos. Ese será otro tema que vamos a trabajar más adelante. Vamos a observar aquí entonces un video relacionado con esos mecanismos de participación ciudadana para que se nos aclare pues más la situación. Después de que nos veamos el video, nos vamos a organizar en grupo de 7 compañeros, donde vamos a escoger un mecanismo y cada uno va a escoger un mecanismo, lo va a investigar, pero lo básico, lo primordial, para no extendernos pues tanto, porque tendríamos que, si vamos a estudiar mecanismo por mecanismo, pues nos demoraríamos un poquito más. Entonces, ese mecanismo que va a escoger cada una va a utilizar la técnica del TikTok. Su compañera habla de su mecanismo, luego le cede la palabra a la otra, habla de su mecanismo, hasta que terminen todos los integrantes del grupo. Con esta pequeña actividad, entonces allí nosotros estamos haciendo alusión a cuáles son los mecanismos de participación ciudadana y por qué son importantes, y nuestra Constitución por qué resalta que nosotros como ciudadanos hagamos uso de estos mecanismos. Muchas gracias, espero que les guste la actividad que vamos a realizar. Un abrazo para todos, hasta luego. La Constitución Política establece en su primer artículo que Colombia es una república democrática y participativa, que debe garantizar que todos los integrantes de la sociedad tengan la posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. De ahí surgen los mecanismos de participación ciudadana, como herramientas que aseguran e incentivan la movilización de la población colombiana. Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos de participación para asegurar su integración en todas las decisiones y la solución de los problemas que afectan el bien común. El objetivo de los mecanismos de participación ciudadana es brindar garantías y beneficios para que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo. Garantías. Los mecanismos brindan las siguientes garantías: votar de manera privada, militarizar las zonas para brindar seguridad a los participantes de las votaciones, huelgas, paros y manifestaciones, entre otros. Mostrar su inconformidad o apatía frente a un partido político o a un dirigente. Garantizar que las leyes se cumplan por parte del gobierno. Beneficios.
Los beneficios que adquiere el pueblo por hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana se ven reflejados en la respuesta efectiva y obligatoria por parte de los entes del gobierno. El establecimiento de una relación más directa entre el gobierno y el pueblo. Por ejemplo, los mecanismos de participación le dan la posibilidad a los votantes de fiscalizar si el gobernante está cumpliendo el programa que presentó durante la campaña y por el cual fue elegido por la mayoría. También beneficios menores, como aquellos que se les ofrece a los votantes por su sufragio, reflejados en rebajas de precios en las prestaciones, rebajas de tiempo en el servicio militar obligatorio y días libres en el trabajo. Todos estos beneficios y garantías se brindan para que la gente no se ausente del mundo político del país, es decir, para que por medio de la participación a través de estos mecanismos esté al tanto de las decisiones estatales que afectan sus vidas en forma positiva o negativa. Estos son los mecanismos de participación ciudadana. El voto. El voto es la herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de manera activa a las personas que considera idóneas para su representación en las instituciones del gobierno, como por ejemplo la presidencia, la Cámara de Representantes, el Senado, las alcaldías, gobernaciones, consejos distritales y municipales, entre otros. El plebiscito. El plebiscito es usado por el presidente de la República para refrendar o legalizar una decisión con la opinión del pueblo. El presidente anuncia el uso del plebiscito y los ciudadanos votan para apoyar o rechazar la decisión puesta en cuestión. El referendo se utiliza para convocar a los ciudadanos a la aprobación o rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. El referendo derogatorio y aprobatorio. Este es un mecanismo mediante el cual se pone a la consideración de la ciudadanía la derogación o aprobación de una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local. La consulta popular es la herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local por parte del presidente de la República, el gobernador o el alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. El cabildo abierto. Este mecanismo es la reunión pública de los consejos distritales municipales y de las juntas administradoras locales, con el objetivo de que los habitantes puedan participar directamente en la decisión de asuntos de interés para la comunidad. La iniciativa popular. Este es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley y de acto legislativo, es decir, que pretende reformar la Constitución ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales, y de resolución ante las juntas administrativas locales, de acuerdo con las leyes que la reglamentan, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por las autoridades correspondientes. La revocatoria del mandato. Este mecanismo es un derecho político por el cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que se le ha conferido a un gobernante o a un alcalde. La tutela. Este es un mecanismo mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en cualquier caso. La Ley 134 de 1994 reglamenta todo lo relativo a los mecanismos de participación ciudadana. Haciendo uso de estos, los colombianos podemos entablar una relación directa con las autoridades públicas, dar a conocer nuestras propuestas, presionar para que sean adoptadas, opinar sobre asuntos políticos, exigir el cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los dirigentes, tomar decisiones que nos afectan a todos, o sancionar a los gobernantes que actúan en forma equivocada, entre otras formas de participación.